Solo quería pasar un fin de semana tranquilo en mi casa de la playa, pero el marido de mi hermana ya estaba allí con toda su familia y me gritó, ¿por qué está este parásito aquí? Lárgate de aquí. Sonreí y dije, claro, me voy, pero lo que sucedió después hizo que se arrepintiera de haber dicho eso. Me llamo Kendall, tengo 33 años, y hasta el mes pasado, creía que entendía el significado de la familia. Mi casa en la playa en Carolina del Norte era mi santuario, mi recompensa después de años de ascender en el mundo corporativo en Chicago. Ese viernes por la tarde, conduciendo por la familiar carretera costera, todo lo que quería era paz. En lugar de eso, me encontré con que el marido de mi hermana Vanessa, Greg, y toda su familia habían invadido mi espacio. Poco sabía que sus palabras encenderían una confrontación que cambiaría todo entre nosotros. Si alguna vez tu familia se ha aprovechado de tu amabilidad, deja un comentario abajo y suscríbete para saber cómo convertí este desastre en la venganza más satisfactoria de mi vida. Para entender por qué lo que pasó me afectó tanto, necesitas saber sobre mi relación con mi hermana Vanessa. Ahora tiene 28 años, pero durante la mayor parte de su vida, fui más que solo su hermana mayor. Fui su protectora, su confidente, y a veces, incluso su madre sustituta. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años y Vanessa solo 10. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, lo que significaba que yo di un paso al frente para llenar los vacíos. Le preparaba los almuerzos a Vanessa, la ayudaba con sus deberes y asistía a sus eventos escolares cuando mamá no podía. Esos años nos unieron de una manera que iba más allá de los hermanos típicos. Teníamos un entendimiento tácito de que siempre estaríamos ahí la una para la otra, pasara lo que pasara. Después de la secundaria, trabajé a tiempo completo mientras tomaba clases nocturnas para obtener mi título en administración de empresas. Cuando Vanessa se graduó de la secundaria con honores y fue aceptada en Northwestern, rebosaba de orgullo. Ella siempre había sido la inteligente, la que tenía un potencial ilimitado. Pero la universidad es cara y los modestos ingresos de nuestra madre no podían cubrirla. Sin dudarlo, asumí préstamos estudiantiles adicionales para ayudar a pagar la matrícula de Vanessa. Pospuse mis propias metas profesionales y viví en un diminuto apartamento estudio con una compañera de cuarto para ahorrar dinero. Mi vida giraba en torno a asegurarme de que Vanessa tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. No tienes que hacer esto, me decía Vanessa, con los ojos llenos de gratitud y un toque de culpa. Sí, tengo que hacerlo, respondía yo. Eso es lo que hace la familia. Ya veremos cómo me lo devuelves más tarde. Pero la verdad era que nunca esperé que me lo devolviera. Verla prosperar era toda la recompensa que necesitaba. Cuando se graduó con un título en marketing, sentí que todos nuestros sacrificios habían valido la pena. Hace 3 años, todo cambió cuando Vanessa conoció a Greg en un evento de networking en el centro de Chicago. Me llamó esa misma noche, burbujeando de emoción por este increíble y exitoso hombre de negocios que poseía una firma de consultoría y conducía un Tesla. Desde el principio, algo en él no me daba buena espina, pero me guardé esos sentimientos. Vanessa merecía la felicidad, y quién era yo para cuestionar su juicio. La primera vez que conocí a Greg en una cena que Vanessa organizó, mi inquietud no hizo más que crecer. Era guapo de esa manera corporativa y pulcra, con el pelo perfectamente peinado y un reloj caro. Se aseguró de que todos lo notaran. Durante toda la noche, dominó la conversación, interrumpiendo a Vanessa varias veces y hablando de sus logros con una arrogancia que me hizo sentir vergüenza ajena. Tu hermana me ha hablado mucho de ti, dijo, mirándome de arriba abajo con un juicio apenas disimulado. Debe ser agradable tener una hermana exitosa en la que apoyarse. El comentario me dolió, pero sonreí educadamente por el bien de Vanessa. Nos apoyamos mutuamente. Eso es lo que hace la familia. Él asintió con desdén y cambió el tema a su reciente adquisición de una firma de consultoría competidora. A medida que avanzaba la noche, noté cómo Vanessa parecía diferente a su alrededor. Estaba más apagada, menos propensa a compartir sus opiniones, siempre buscándolo para obtener su aprobación antes de hablar. La mujer segura e independiente que había ayudado a criar se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Su relación avanzó rápidamente. En 6 meses, estaban comprometidos y en 1 año, casados. La boda fue fastuosa, claramente diseñada para impresionar a los socios comerciales de Greg en lugar de celebrar su amor.
Estuve al lado de Vanessa como su dama de honor, reprimiendo mis preocupaciones y centrándome en su felicidad. Después de la boda, vi cada vez menos a mi hermana. Cuando nos reuníamos para nuestras citas mensuales de café, con frecuencia cancelaba a última hora con excusas vagas sobre que Greg la necesitaba para algo. Nuestros intercambios de mensajes de texto, que antes eran diarios, se redujeron a mensajes formales ocasionales que parecían estar siendo monitoreados. Luego vinieron las solicitudes financieras. Al principio, eran razonables. Vanessa pidió prestados $3.000 para el pago inicial de un coche. Luego fueron $5.000 para una oportunidad de negocio que Greg había descubierto. Luego $8.000 para renovaciones en su nuevo condominio. Siempre enviaba el dinero, diciéndome a mí misma que era temporal, que me pagarían una vez que el negocio de Greg despegara como él seguía prometiendo. Pero el dinero nunca regresó, y mis intentos de mencionar suavemente el reembolso se encontraron con respuestas defensivas. Greg dice que hablar de dinero arruina las relaciones familiares, me dijo Vanessa durante un raro almuerzo. Él piensa que deberíamos simplemente apoyarnos mutuamente sin llevar la cuenta. La ironía no se me escapó, pero lo dejé pasar. El dinero no era tan importante como mantener intacta nuestra relación, especialmente porque la veía cada vez menos. Mientras tanto, mi propia carrera finalmente estaba despegando. Después de años de trabajar duro en una agencia de marketing, fui ascendida a directora senior de marketing. El puesto venía con un aumento salarial sustancial y una estructura de bonificaciones. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un respiro financiero. Fue entonces cuando decidí comprar la casa de la playa. Ubicada en un pequeño pueblo costero de Carolina del Norte, era una casa de campo de 2 pisos con tejas de cedro, un porche que la rodeaba y vistas despejadas al océano. En el momento en que entré con el agente inmobiliario, supe que era donde quería centrar mi vida fuera del trabajo. Pasé cada fin de semana libre conduciendo las 11 horas desde Chicago hasta la costa, amueblando lentamente la casa y haciéndola mía. Cada pieza fue cuidadosamente elegida, desde el sofá seccional de gran tamaño frente al océano hasta la mesa de comedor artesanal que encargué a un artesano local. El dormitorio principal contaba con ventanas de suelo a techo que me permitían dormirme con el sonido de las olas y despertarme con espectaculares amaneceres. La casa de la playa se convirtió en mi santuario, mi recompensa por todos los años de sacrificio y trabajo duro. Rara vez invitaba a gente allí, prefiriendo mantenerla como mi refugio personal. Vanessa fue una de las pocas que había estado allí durante un viaje de fin de semana largo que organicé, con la esperanza de reconectar con ella lejos de la influencia de Greg. Durante esa visita, pareció relajarse y volver a ser la de antes. Caminamos por la playa recogiendo conchas, cocinamos cenas elaboradas de marisco y nos quedamos despiertas hablando como solíamos hacerlo. La última noche, sentadas en el porche con copas de vino, Vanessa suspiró contenta. Este lugar es mágico, Kendall. Has creado algo realmente especial aquí. Sonreí, sintiendo el calor de nuestra reconexión. Eres bienvenida aquí en cualquier momento. Solo avísame con antelación para saber cuándo vienes. Ella asintió y le di una llave de repuesto antes de que se fuera. Fue un gesto de confianza, un intento de mantener nuestro vínculo fuerte a pesar de la distancia que Greg había creado entre nosotras. Nunca imaginé cómo ese simple acto de generosidad volvería para atormentarme. Ese viernes había sido particularmente agotador. Acababa de completar el lanzamiento de una importante campaña que había consumido mi vida durante los últimos 3 meses. El cliente estaba contento. Mi jefe estaba eufórico. Y todo lo que yo quería eran 72 horas de nada más que el sonido de las olas, un buen libro y absolutamente ninguna llamada de Zoom. Había hecho la maleta la noche anterior, poniendo la alarma a las 4 de la mañana para evitar el tráfico de Chicago y llegar a la costa a última hora de la tarde. El viaje fue terapéutico. Con cada milla que me alejaba de la ciudad, sentía que la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse. Solo paré una vez para echar gasolina y tomar un café, ansiosa por llegar a mi destino. Mi mente ya estaba en la casa de la playa, planeando los pequeños placeres que me esperaban. Compraría marisco fresco en el mercado local, abriría una botella del Sauvignon Blanc que había estado guardando y pasaría la tarde en el porche viendo la puesta de sol sin más compañía que mis pensamientos. Alrededor de las 5:30, giré hacia el camino privado que conducía a mi santuario. El sol comenzaba su descenso, proyectando un brillo dorado sobre las dunas.
Fue entonces cuando vi los coches, un elegante Audi SUV negro que reconocí como el de Greg, un Lexus rojo y otros 3 vehículos que abarrotaban el camino de entrada de Conchas, que estaba diseñado para 2 coches como máximo. Se me encogió el estómago. ¿Había venido Vanessa a pasar el fin de semana? No había mencionado nada, y no era propio de ella no enviar un mensaje de texto si estaba usando la casa. ¿Y quiénes eran todas estas personas? Aparqué detrás del último coche, bloqueándolo, y me senté un momento tratando de calmar la creciente irritación. Quizás solo estaban de visita por el día. Quizás había una explicación razonable. Respirando hondo, cogí mi bolso de fin de semana y subí por el sendero hasta la puerta principal. Lo primero que me golpeó fue el sonido, música alta, risas, las voces agudas de los niños. Usé mi llave para entrar en lo que se sentía menos como mi hogar y más como entrar en la fiesta de un extraño. La hermosa sala de estar de concepto abierto que había diseñado con tanto cuidado estaba irreconocible. Había zapatos esparcidos por la entrada. Toallas colgadas sobre mis muebles hechos a medida. Bolsas de aperitivos y latas de refresco vacías cubrían la mesa de café que había encargado a un artesano de Vermont. En la cocina, cajas de pizza y recipientes de comida para llevar cubrían la isla de mármol, y alguien había derramado lo que parecía vino tinto en el camino de mesa de lino blanco. 2 niños que no reconocí saltaban en el sofá, sus pies arenosos dejando marcas en la tela clara. Un adolescente estaba tumbado en mi sillón de lectura, con los auriculares puestos y los pies sobre la mesita auxiliar donde guardaba una colección de delicadas conchas marinas, ahora apartadas sin cuidado. Me quedé helada, asimilando la escena, cuando un hombre calvo de unos 60 años, a quien reconocí vagamente como el padre de Greg, salió del pasillo que conducía a los dormitorios. «Oh», dijo, notándome con leve sorpresa. «Debes ser la hermana». Antes de que pudiera responder, la puerta corredera de la terraza se abrió y Greg entró en bañador, llevando un plato lleno de barbacoa. Detrás de él iban 3 hombres que parecían versiones ligeramente diferentes de él, todos con el mismo aire de prepotencia. Greg se detuvo en seco cuando me vio. No había culpa en su expresión, ni reconocimiento de que podría estar entrometiéndose. En cambio, había algo más cercano a la molestia, como si yo fuera la visitante inesperada. «Kendall», dijo secamente, «¿qué haces aquí?» Luché por mantener mi voz uniforme. «Vine a pasar el fin de semana. Esta es mi casa». Uno de los hombres detrás de Greg soltó una risita. Lo reconocí como el hermano menor de Greg por las fotos de la boda. «Tío, ¿no se lo dijiste?» Greg le lanzó una mirada antes de volverse hacia mí con una sonrisa ensayada. Vanessa dijo que no habría problema. Estamos teniendo una pequeña reunión familiar. Mis padres volaron desde Arizona y mis hermanos condujeron desde Nueva York. «¿Vanessa te dio permiso para usar mi casa?», pregunté, escéptica. Greg se encogió de hombros. «¿Tiene una llave, no?» «No pensamos que sería un gran problema. Siempre estás trabajando de todos modos». Miré a mi alrededor de nuevo, notando más detalles que me hundieron el corazón. Alguien había reorganizado mis estanterías para hacer sitio a los videojuegos. Había maletas desconocidas apiladas en una esquina. Una bolsa de palos de golf se apoyaba contra la pared, dejando una marca de roce en la pintura cuidadosamente elegida. «¿Dónde está Vanessa?», pregunté, todavía tratando de procesar la situación. «Día de spa con mi madre», respondió Greg, dando un bocado a su sándwich de barbacoa. «Volverán para la cena». Dejé mi bolso en el suelo, tratando de mantener la calma. «Greg, entiendo que querías una reunión familiar, pero deberías haberme llamado. Esta casa es mi espacio personal». Me lanzó una mirada despectiva. «Vanessa dijo que le dijiste que la familia siempre era bienvenida». «Somos familia, ¿verdad?» Su tono sugería lo contrario, que yo era la extraña aquí. «Hay una diferencia entre ser bienvenido y apoderarse de mi casa sin preguntar», dije, mi paciencia agotándose. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?» Greg intercambió miradas con su hermano. «Desde el martes. Nos quedamos hasta el próximo fin de semana». Vanessa no mencionó que ibais a venir. 9 días. Habían planeado ocupar mi casa durante 9 días sin siquiera un mensaje de texto. Sentí que se me calentaba la cara. «Eso no me parece bien», dije con firmeza.
Vine aquí a descansar después de una semana de trabajo difícil. La cara de Greg se endureció. Bueno, ya hemos hecho planes. Vanessa tiene la llave, así que no pensamos que necesitábamos tu permiso para cada pequeña visita. Esto no es una pequeña visita, Greg. Esta es mi residencia principal fuera de Chicago. Hay reglas sobre el uso de la casa de otra persona. Uno de sus hermanos dio un paso adelante. Mira, señora, condujimos 8 horas para llegar aquí. No nos vamos porque de repente decidiste aparecer. Estaba a punto de responder cuando se oyó un estruendo en la cocina. Uno de los niños había tirado un cuenco de cerámica, haciéndolo añicos por todo el suelo. Ningún adulto se movió para limpiarlo o disciplinar al niño. Ese cuenco había sido hecho por una artista local de la que me había hecho amiga, una pieza única que no podía ser reemplazada. Respiré hondo, recordándome a mí misma que seguían siendo los suegros de Vanessa, que crear una escena no ayudaría a nadie. Tenemos que resolver esto, dije, tratando de sonar razonable. Como ya estáis aquí, quizás podamos coexistir durante el fin de semana. Puedo tomar la habitación de invitados y todos podemos disfrutar de la casa siempre que establezcamos algunas reglas básicas sobre el respeto a la propiedad. Greg resopló. ¿Reglas básicas? ¿Quién te crees que eres, la casera? Vanessa dijo que eras controladora, pero esto es otro nivel. Sus palabras me dolieron. No solo el insulto, sino la implicación de que mi hermana había estado quejándose de mí a mis espaldas. Me pregunté qué más les habría estado diciendo Greg a su familia sobre mí. A pesar de la creciente tensión, intenté una vez más salvar la situación. Mira, he conducido 3 horas para llegar aquí. Estoy cansada y no tengo ganas de conflictos. ¿Podemos, por favor, encontrar un compromiso? La casa es lo suficientemente grande para todos si somos respetuosos con el espacio de los demás. Greg intercambió miradas con los miembros de su familia, una comunicación silenciosa que claramente me excluía. Luego se volvió con un suspiro exagerado. Bien, quédate si quieres. Pero no esperes que cambiemos nuestros planes porque decidiste aparecer sin avisar. Me mordí la lengua para no responder sobre quién era el que realmente había aparecido sin avisar. En cambio, asentí y me dirigí a la cocina para limpiar el cuenco roto. Mientras me arrodillaba para recoger los trozos, oí a Greg hablar con su familia en lo que probablemente pensó que era una voz baja. Esa es ella en pocas palabras. Siempre tiene que controlarlo todo. Siempre haciendo que Vanessa se sienta culpable por tener una vida más allá de ella. No me extraña que siga soltera. ¿Quién podría aguantar eso? Su padre se rió entre dientes. Probablemente celosa de lo que tú y Vanessa tenéis. Algunas mujeres no soportan ver a sus hermanos felices cuando ellas no tienen nada. Sentí que me ardía la cara, pero mantuve la cabeza gacha, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. No les daría la satisfacción de saber que sus palabras me habían herido. Durante la siguiente hora, intenté labrarme un pequeño rincón de normalidad en mi propia casa. Deshice mi maleta, ordené el baño de invitados que mostraba signos de uso intensivo e intenté limpiar parte del desorden de la cocina. Mientras tanto, Greg y su familia continuaron sus festividades como si yo fuera invisible, subiendo la música cuando entraba en una habitación y hablando de mí en tercera persona cuando estaba claramente al alcance del oído. Siempre ha sido así, según Vanessa, le dijo Greg a su madre cuando finalmente regresó del spa. ¿Controladora? ¿Quisquillosa? No soporta ver a Vanessa feliz con nadie más. El clásico comportamiento tóxico de hermana mayor. Su madre, una mujer menuda con los mismos ojos calculadores que su hijo, me miró críticamente. Bueno, algunas mujeres simplemente no pueden soportar ver a otras con la vida familiar que ellas no pudieron construir. Estaba limpiando la encimera cuando oí esto, y tuve que agarrarme al borde para mantenerme firme. ¿Eran estas realmente las mentiras que Greg había estado contando a su familia? Peor aún, ¿había dicho Vanessa realmente esas cosas sobre mí después de todo lo que habíamos pasado juntas? Decidí llamar a Vanessa directamente. Salí a la terraza para tener privacidad y marqué su número. Respondió al cuarto tono, su voz cautelosa. Hola, Kendall. Greg dijo que apareciste en la casa de la playa. La forma de decirlo me puso inmediatamente en guardia. No aparecí. Vanessa, esta es mi casa.
Soy yo la que está sorprendida de encontrarla llena de gente que apenas conozco. Hubo una pausa antes de que respondiera. Greg dijo que te había contado nuestros planes. Dijo que estabas de acuerdo con que usáramos la casa para su reunión familiar. Mis sospechas se confirmaron. Nunca me mencionó nada, Vanessa. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Bueno, estoy segura de que fue solo un malentendido, dijo, con tono defensivo. Siempre dices que soy bienvenida a usar la casa. Hay una diferencia entre que tú visites y que organices una reunión familiar de una semana sin preguntarme primero, señalé. Han puesto el lugar patas arriba, Vanessa. Hay comida por todas partes. Hay cosas rotas y han reorganizado mis pertenencias. Estás exagerando, dijo rápidamente. Son solo cosas, Kendall. La familia es más importante que tus preciosas decoraciones. Sus palabras se sintieron como una bofetada. No se trata de las decoraciones. Se trata de respeto. Tu marido y su familia no han mostrado ninguno por mi casa ni por mí. Quizás si tuvieras una familia propia, entenderías que a veces las cosas se desordenan, replicó, su voz adoptando el mismo tono despectivo que usaba Greg. No todo puede estar tan perfectamente controlado como tu vida de soltera. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta no era la hermana que conocía, por la que tanto me había sacrificado. Vanessa, ¿te oyes a ti misma? ¿Cuándo empezaste a pensar que está bien invadir el espacio personal de alguien sin permiso? No es invadir cuando es familia, insistió. Solo estás siendo egoísta como de costumbre. ¿Cómo de costumbre? Cuando he sido egoísta contigo, Vanessa, mi voz se quebró ligeramente. Puse tu educación por delante de la mía. Te ayudé económicamente durante años. He apoyado cada decisión que has tomado, incluso cuando tenía dudas sobre Greg. La línea se quedó en silencio por un momento. Cuando Vanessa habló de nuevo, su voz era fría. Debería haber sabido que sacarías a relucir todas las cosas que has hecho por mí. Ese es tu patrón, ¿no? Hacer cosas que nadie te pidió que hicieras y luego echárselas en cara a la gente para siempre. Me quedé sin palabras. ¿Era así como veía nuestra relación? Antes de que pudiera encontrar palabras para responder, oí la voz de Greg de fondo. ¿Es tu hermana? Dile que deje de ser tan dramática. Somos familia. La casa nos pertenece a todos. Vanessa no lo contradijo. En cambio, suspiró al teléfono. Mira, limpiaremos antes de irnos, ¿vale? ¿Puedes dejarnos disfrutar de nuestro tiempo en familia sin que todo gire en torno a ti? Terminé la llamada, con la mano temblando. Al darme la vuelta, me encontré a Greg de pie en la entrada de la terraza, observándome con una sonrisa burlona. ¿Problemas en el paraíso de las hermanas?, preguntó. Pasé junto a él sin responder, dirigiéndome al dormitorio principal. Necesitaba un momento a solas para recomponerme, para averiguar qué hacer a continuación. Pero cuando fui a coger el pomo de la puerta del dormitorio, Greg se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. Ahí es donde se alojan mis padres, dijo, cruzando los brazos. Lo miré con incredulidad. Ese es mi dormitorio. No esta semana, su voz era engreída, desafiante. Miré por encima de él y vi a su madre colocando sus artículos de tocador en mi cómoda. Su padre holgazaneaba en mi cama, viendo deportes en la televisión que yo había colocado específicamente para ver el amanecer. Algo dentro de mí se rompió, no violentamente, sino de forma definitiva, como un hilo que se ha estirado más allá de su límite. Greg, esto ha ido demasiado lejos. Quiero que tú y tu familia os vayáis ahora. Su rostro se oscureció y se acercó, usando su altura para intimidarme. No vamos a ninguna parte. Vanessa nos dio permiso para estar aquí. Vanessa no es la dueña de esta casa, dije con firmeza. Lo soy yo, y te estoy diciendo que te vayas. Fue entonces cuando perdió el control. Su rostro se contorsionó de ira y gritó lo suficientemente alto para que todos en la casa lo oyeran. ¿Por qué está este parásito aquí? Lárgate de aquí. Este es nuestro lugar de vacaciones ahora. La habitación se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de jugar. Todos los ojos estaban puestos en nosotros, en esta confrontación que había escalado sin remedio.
De fondo, podía oír la voz de Vanessa, todavía al teléfono, preguntando qué estaba pasando. La familia de Greg comenzó a reunirse a su alrededor, formando un frente unido detrás de él. Su hermano estaba de pie con los brazos cruzados. Su padre apagó la televisión para ver el enfrentamiento. Y su madre salió del dormitorio con una mirada de justa indignación. «¿Lo has oído?», dijo. «Esto es una reunión familiar, y claramente ya no eres parte de esta familia». Miré cada uno de sus rostros, sin ver nada más que prepotencia y desdén. Estas personas habían invadido mi santuario, faltado al respeto a mi propiedad y ahora intentaban exiliarme de mi propia casa, y mi hermana, la persona por la que lo había dado todo, lo estaba permitiendo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Toda una vida de poner a los demás primero, de sacrificar mis necesidades por la paz familiar, de repente parecía una calle de un solo sentido que no llevaba a ninguna parte. Había pasado años siendo la responsable, la que daba, la que apoyaba, y esta era mi recompensa. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad mientras procesaba las palabras de Greg y los rostros hostiles que me rodeaban. Un parásito. Así es como me llamó en mi propia casa, rodeada de las cosas por las que tanto había trabajado para ganar. Algo frío y decidido se instaló en mi pecho. Miré a Greg directamente a los ojos e hice lo último que esperaba. Sonreí. Claro, me voy, dije con calma, mi voz firme a pesar de la tormenta que había dentro de mí. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Esperaba una pelea, lágrimas o indignación. Mi tranquila aceptación lo desequilibró por un momento antes de que su expresión cambiara a una satisfacción triunfante. Elección inteligente, se burló mientras su familia intercambiaba sonrisas burlonas detrás de él. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de invitados donde había dejado mi bolso de fin de semana, ignorando los susurros y las risas que me siguieron. Mi mente ya estaba corriendo, formulando un plan. No me estaba rindiendo. Estaba elaborando una estrategia. Mientras empacaba las pocas cosas que había desempacado, oí a Greg al teléfono con Vanessa. Sí, se va. Finalmente entró en razón. No, no te preocupes. Estaba siendo ridícula, como siempre. Sí, todavía haremos la hoguera esta noche. Su desdén casual por lo que acababa de suceder solo fortaleció mi determinación. Esto ya no era solo por un fin de semana en la casa de la playa. Se trataba de años de aprovecharse de mi generosidad, de faltar al respeto a los límites, de manipular mi relación con mi hermana. Cerré la cremallera de mi bolso y volví a pasar por la sala de estar hacia la puerta principal. La familia de Greg ya había reanudado sus actividades, actuando como si yo ya me hubiera ido. Al pasar por la cocina, la madre de Greg estaba abriendo una botella de mi vino, una que había estado guardando para una ocasión especial. No olvides cerrar la puerta con llave al salir, gritó Greg desde el sofá, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás el caos que habían hecho de mi santuario. No tardaré mucho, dije en voz baja, más para mí misma que para ellos. Nadie respondió. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que desmentía la magnitud de lo que acababa de suceder y lo que estaba a punto de desarrollarse. En mi coche, me senté un momento con las manos agarrando el volante, permitiéndome sentir todo el peso del dolor y la traición. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las reprimí. No era momento para llorar. Era momento para la acción. Arranqué el coche y conduje, no hacia Chicago, sino hacia el pueblo. La pequeña comunidad costera era una que había llegado a conocer bien durante mis fines de semana aquí. Había hecho conexiones, me había hecho amiga de los lugareños, me había convertido en parte de la comunidad de maneras que Greg y su familia nunca entenderían. Mi primera llamada fue a Parker, mi abogado en Chicago. A pesar de ser viernes por la tarde, contestó al tercer tono. Kendall, ¿todo bien? Le di un resumen conciso de la situación, mi voz volviéndose más firme con cada palabra. Básicamente están ocupando ilegalmente mi casa, concluí. Necesito saber mis opciones legales. Parker no dudó. La casa está únicamente a tu nombre, ¿correcto? Sin propiedad conjunta. Sin acuerdo de alquiler formal con tu hermana o tu cuñado. Correcto. La poseo en su totalidad. Vanessa tiene una llave para emergencias y visitas ocasionales,
pero nunca ha habido ningún acuerdo sobre estancias prolongadas u organización de eventos. Entonces estás en tu derecho de hacer que se vayan, confirmó Parker. Están cometiendo allanamiento de propiedad privada. Puedo enviarte por correo electrónico una notificación formal de allanamiento que puedes presentarles, preferiblemente con la presencia de la policía local. Si se niegan a irse después de eso, pueden ser desalojados físicamente y potencialmente enfrentar cargos. Un peso se levantó de mis hombros. Envíala lo antes posible. Y Parker, gracias por atender esta llamada un viernes por la noche. Para eso me pagas, dijo con una ligera risa. Tendrás esos documentos en 1 hora. Y Kendall, no te enfrentes a ellos sola de nuevo, ten respaldo. Después de colgar, conduje hasta la comisaría de policía local. El pueblo era lo suficientemente pequeño como para que la policía conociera a muchos de los propietarios, incluyéndome a mí. El oficial Daniels estaba en el mostrador cuando entré, un hombre de mediana edad con ojos amables que una vez me había ayudado cuando me quedé fuera de mi casa. Señorita Bennett, me saludó. No sabía que estaba en el pueblo este fin de semana. Somos 2, respondí antes de explicar la situación. El oficial Daniels escuchó atentamente, su expresión se volvió seria. Eso es un caso claro de allanamiento, estuvo de acuerdo. Una vez que tenga la documentación legal, podemos acompañarla de regreso a la propiedad para entregar la notificación. Sin embargo, recomendaría tener apoyo adicional. Estas situaciones pueden volverse tensas, especialmente cuando hay familia involucrada. ¿Qué tipo de apoyo adicional sugiere? Pensó por un momento. Hay una empresa de seguridad en el pueblo de al lado que trabaja con varios de los propietarios de casas de vacaciones aquí. Son profesionales, discretos y tienen experiencia en disputas de propiedad. Déjeme darle su número. Mi siguiente llamada fue a Coastal Security Services. El propietario, un exoficial de policía llamado Marcus, respondió de inmediato. Después de explicarle mi situación, accedió a reunirse conmigo en una cafetería local para discutir un plan. Con tazas de café fuerte, Marcus expuso una estrategia. Podemos proporcionar 2 profesionales de seguridad para que la acompañen a usted y a la policía de regreso a su propiedad. Ayudarán a garantizar una evacuación ordenada y pueden permanecer en el lugar después para asegurar las instalaciones. Dado el número de personas que describió, recomendaría este enfoque. ¿Cuán pronto podemos hacer esto?, pregunté. Marcus miró su reloj. Mi equipo puede estar listo en 1 hora. Eso debería darle tiempo a su abogado para enviar los documentos y a la policía para prepararse. Mientras esperaba, reservé una habitación en el Ocean View Hotel, una propiedad de lujo cerca de mi casa en la playa. Si no podía quedarme en mi propia casa esta noche, al menos estaría cómoda. También hice una lista de todos los artículos que había notado que estaban dañados o mal utilizados en el corto tiempo que estuve en la casa. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de Parker que contenía los documentos legales que necesitaba. Los revisé cuidadosamente, luego envié copias al oficial Daniels y a Marcus. Todo estaba encajando. A medida que se acercaba la hora, me senté en la ventana de la cafetería viendo la puesta de sol sobre el océano. Una extraña calma se había apoderado de mí. Durante demasiado tiempo, había permitido que otros se aprovecharan de mi generosidad, que cruzaran límites sin consecuencias. Eso terminaba esta noche. Mi teléfono volvió a sonar. Era Vanessa. Kendall, esto es ridículo, comenzó sin preámbulos. Greg dice que estás montando una rabieta y amenazando con llamar a la policía por una reunión familiar. No es una reunión familiar, Vanessa, respondí con calma. Es allanamiento. Y sí, estoy involucrando a las autoridades. No puedes hablar en serio. Su voz se alzó con incredulidad. Somos familia. Las familias comparten cosas. La familia respeta los límites, repliqué. La familia pide permiso antes de apoderarse de la casa de alguien. La familia no llama a alguien parásito en su propia casa. Greg solo estaba molesto, defendió. Ya sabes cómo se pone cuando se siente faltado al respeto. ¿Y qué hay de cómo me siento yo al ser faltada al respeto?, pregunté. ¿Te importa eso en absoluto? Hubo una pausa antes de que respondiera, su voz más pequeña. Por supuesto que sí. Pero esto es extremo, Kendall.
¿No podemos hablar de esto? Ya hemos pasado la etapa de hablar, dije con firmeza. Greg y su familia tienen 1 hora para desalojar mi propiedad antes de que regrese con la policía y seguridad. ¿Seguridad? Sonaba genuinamente sorprendida ahora. ¿Nos estás tratando como criminales? No, os estoy tratando como intrusos, que es lo que sois legalmente. Y Vanessa, no estoy haciendo esto solo por hoy. Esto es por años de aprovecharse de mí, de tomar lo que no es vuestro sin preguntar, de faltar al respeto a los límites que he intentado establecer. Así que esto es un castigo por todas las veces que te he pedido dinero prestado. Su voz se volvió amarga. Sabía que me lo echarías en cara al final. Esto no es por dinero, dije, sintiendo una profunda tristeza bajo mi resolución. Esto es por respeto, algo que no he recibido de ti ni de Greg en mucho tiempo. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, sin confiar en mí misma para mantener la compostura si la conversación continuaba. Casi de inmediato, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Greg, que iban desde súplicas hasta amenazas. Silencié las notificaciones sin leerlos. Marcus llegó con 2 profesionales de seguridad, ambos exmilitares con un comportamiento tranquilo y profesional. El oficial Daniels y un colega se reunieron con nosotros en el estacionamiento, y revisamos el plan una vez más. Recuerde, aconsejó el oficial Daniels, mantenga la calma sin importar lo que digan o hagan. Nosotros nos encargaremos de cualquier resistencia. Su trabajo es simplemente presentar la notificación y solicitar que se vayan. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Esto no era solo para recuperar mi casa. Era para recuperar mi autorrespeto. Mientras conducíamos la corta distancia de regreso a la casa de la playa, noté que el sol se había puesto por completo. A través de los árboles, pude ver el resplandor de una hoguera en la playa detrás de mi casa. Greg y su familia continuaban su celebración, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. O quizás Vanessa les había advertido y estaban ignorando deliberadamente la amenaza, seguros de que no cumpliría mi palabra. De cualquier manera, estaban a punto de aprender que la mujer a la que habían despreciado y faltado al respeto ya no estaba dispuesta a ser tratada de esa manera. Al llegar a la casa, respiré hondo, preparándome para la confrontación que se avecinaba. ¿Lista?, preguntó Marcus desde el asiento del conductor. Asentí, mi voz firme, más que lista. La casa de la playa brillaba con una luz cálida contra el cielo oscuro, con música y risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Si no lo supiera, podría haber parecido una escena de unas felices vacaciones familiares, del tipo que se retrata en los anuncios y las películas. Pero yo sí lo sabía. Sabía que detrás de esas paredes había un grupo de personas que habían invadido mi espacio personal, faltado al respeto a mi propiedad e intentado echarme de mi propia casa. Nuestro pequeño convoy entró en el camino de entrada, bloqueando los coches aparcados. Noté que el Tesla de Greg estaba ahora posicionado prominentemente cerca de la entrada, como marcando su territorio. Los 2 profesionales de seguridad de Coastal Security Services salieron de su vehículo, primero posicionándose discretamente, pero visiblemente, cerca del camino de entrada principal. El oficial Daniels y su colega los siguieron, su presencia inmediatamente notable en la tranquila comunidad playera donde las visitas de la policía eran raras. Me tomé un momento para recomponerme antes de unirme a ellos. En mi mano tenía una carpeta que contenía los documentos legales que Parker había enviado, impresos en un centro de negocios local. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era firme. Esto era más que solo recuperar mi casa. Se trataba de establecer límites que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. A medida que nos acercábamos a la puerta principal, pude ver movimiento a través de las ventanas. Alguien había notado nuestra llegada. Para cuando llegué al porche, la puerta se abrió de golpe para revelar a Greg, su expresión cambiando de molestia a conmoción al registrar a los oficiales y al personal de seguridad que me flanqueaban. ¿Qué demonios es esto?, exigió, su voz elevándose. Detrás de él, pude ver a su familia reuniéndose en la sala de estar, sus rostros curiosos y preocupados. El oficial Daniels dio un paso adelante. Buenas noches, señor. Soy el oficial Daniels de la policía local. Estamos aquí a petición de la señorita Bennett, la propietaria legal de esta propiedad. El rostro de Greg se sonrojó de ira. Este es un asunto familiar privado.
No tenéis derecho a estar aquí. En realidad, si lo tenemos, respondió el oficial Daniels con calma. La señorita Bennet ha presentado una denuncia formal por allanamiento y daños a la propiedad. ¿Allanamiento?, se burló Greg. Mi esposa tiene una llave. Éramos invitados. Di un paso adelante, manteniendo mi voz nivelada. Tener una llave para emergencias no te da permiso para organizar una reunión familiar prolongada sin mi conocimiento o consentimiento. Greg, estoy aquí para solicitar formalmente que tú y tu familia desalojéis mi propiedad de inmediato. Le entregué la notificación legal, que me arrebató de la mano sin mirarla. Esto es una locura, farfulló. Vanessa, tu hermana ha perdido la cabeza. Vanessa salió de la cocina, con el rostro pálido. Miró entre mí y los oficiales, luego a Greg, claramente abrumada por la situación. Kendall, por favor, comenzó. No podemos hablar de esto sin todo este drama. Ya hemos pasado la etapa de hablar, respondí, repitiendo lo que le había dicho por teléfono. He dejado clara mi posición. Tú y la familia de Greg tenéis que iros ahora. El padre de Greg se abrió paso hasta el frente, con el rostro rojo de indignación. Ahora escúchame, jovencita. Hemos venido de todo el país para esta reunión familiar. No vamos a ser echados como criminales comunes. El oficial Daniels intervino suavemente. Señor, entiendo que esto es molesto, pero la situación legal es clara. La señorita Bennet es la única propietaria de esta propiedad, y tiene derecho a determinar quién puede quedarse aquí. Aconsejo encarecidamente que cumplan para evitar cualquier escalada. Greg parecía dispuesto a discutir más. Pero su hermano menor apareció detrás de él, con aspecto incómodo. Greg, quizás deberíamos irnos. Esto no vale la pena como para que nos arresten. Arrestados, exclamó la madre de Greg. No pueden arrestarnos por visitar a la familia. En realidad, señora, aclaró el oficial Daniels, negarse a abandonar una propiedad privada después de que el propietario se lo haya pedido formalmente constituye un delito de allanamiento en este estado. Así que, sí, los arrestos son posibles si se niegan a cumplir. Un tenso silencio cayó sobre el grupo. Pude ver los cálculos que se hacían detrás de los ojos de Greg, sopesando su orgullo contra las consecuencias legales muy reales que ahora enfrentaba. Bien, finalmente escupió. Nos iremos, pero esto no ha terminado, Kendall. Ni de lejos. Necesitaré que todos estén fuera de la propiedad en 1 hora, declaré con firmeza. Y documentaré todos los daños antes de que os vayáis. Esto provocó otra ola de protestas de la familia de Greg, pero la presencia de la policía y la seguridad evitó que escalaran más allá de las objeciones verbales. Pasé junto a ellos y entré en mi casa, acompañada por Marcus de la empresa de seguridad, y comencé una inspección metódica mientras la familia comenzaba a regañadientes a recoger sus pertenencias. El daño era peor de lo que había supuesto inicialmente. Más allá del desorden evidente de comida y objetos personales esparcidos por las áreas comunes, había problemas más serios. Una gran mancha de vino en la alfombra de la sala de estar, arañazos en el suelo de madera donde se habían arrastrado muebles, una grieta en la mesa de centro de cristal hecha a medida y lo que parecían ser quemaduras de cigarrillo en los muebles de la terraza, a pesar de mi estricta política de no fumar. En el dormitorio principal, donde se habían alojado los padres de Greg, la situación era aún más perturbadora. Mis objetos personales habían sido movidos o escondidos en cajones. Las sábanas caras que había importado de Italia estaban manchadas con lo que parecía ser autobronceador. El mostrador del baño estaba cubierto de residuos de maquillaje y productos derramados. Fotografié metódicamente cada instancia de daño, creando un registro detallado. Marcus me siguió en silencio, ocasionalmente tomando notas y asegurándose de que no ocurrieran confrontaciones mientras varios miembros de la familia pasaban junto a nosotros con su equipaje. En lo que había sido mi oficina, ahora aparentemente utilizada como dormitorio para el hermano de Greg, encontré varios de mis archivos de trabajo revueltos y dejados en desorden. Mi ordenador portátil no estaba en su lugar habitual. «¿Alguien ha visto mi portátil?», grité, mi voz resonando por la casa. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que el hermano menor de Greg saliera de otra habitación sosteniendo mi ordenador. «Lo siento, solo lo estaba usando para revisar algunos correos», murmuró, sin mirarme a los ojos. Lo tomé sin comentar, añadiéndolo a mi lista mental de violaciones. Mientras me movía por la casa,
podía oír a Greg al teléfono en la cocina, su voz baja pero intensa. No, tienes que encontrarnos habitaciones esta noche. No me importa lo que cueste. Esto es culpa de tu hermana, Vanessa. Dijiste que nunca usa este lugar los fines de semana. Así que ese había sido su cálculo. Habían apostado por mis tendencias adictas al trabajo, asumiendo que no decidiría de repente usar mi propia propiedad. La audacia era impresionante. Afuera, en la terraza, los restos de su hoguera todavía humeaban en mi playa privada. Botellas de cerveza vacías y envoltorios de comida ensuciaban la arena. Marcus negó con la cabeza mientras inspeccionábamos la escena. He visto algunos invitados irrespetuosos en mi tiempo, pero esto se lleva la palma, comentó en voz baja. De vuelta adentro, el éxodo estaba en pleno apogeo. Los niños lloriqueaban por la repentina partida. Los adultos discutían sobre quién conduciría a dónde, y a través de todo, Greg mantenía un comentario continuo de culpa dirigido a mí. Tu hermana siempre ha sido así, le oí decir a Vanessa en lo que él pensaba que era un momento privado, controladora, vengativa, incapaz de compartir nada. Por eso dije que deberíamos limitar el contacto con ella. La respuesta de Vanessa fue demasiado baja para oírla, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Estaba ligeramente encorvada, asintiendo con la evaluación de Greg, mirándome ocasionalmente con una mezcla de resentimiento y culpa. A medida que se acercaba la marca de la hora, el oficial Daniels hizo un último recorrido para asegurarse de que todos se preparaban para irse. Los padres de Greg fueron los últimos en salir del dormitorio principal, ambos mirándome con desprecio mientras rodaban su equipaje hacia la puerta. Espero que estés satisfecha, dijo fríamente la madre de Greg. Has arruinado una reunión familiar que tardó meses en planificarse. Una reunión que planeasteis en mi casa sin mi conocimiento o permiso, respondí con calma. Esa es la parte que todos parecéis estar olvidando. Greg hizo un último intento de intimidación mientras llevaba cajas de comida y alcohol a su coche. Este pequeño juego de poder te va a costar más de lo que crees, Kendall. La familia es para siempre, pero los puentes se pueden quemar sin posibilidad de reparación. Lo miré fijamente. Tú quemaste el puente cuando me llamaste parásito en mi propia casa, Greg. Solo estoy reconociendo lo que ya estaba destruido. Su rostro se oscureció. Te crees muy lista con tus abogados y policías. Pero recuerda, yo también tengo influencia. Y Vanessa siempre me elegirá a mí antes que a ti. ¿Siempre? ¿Es eso una amenaza? Pregunté lo suficientemente alto para que el oficial Daniels lo oyera desde donde estaba cerca. Greg forzó una risa. Solo estoy diciendo hechos. Puede que seas dueña de esta casa, pero yo soy dueño de la lealtad de tu hermana. Recuerda eso la próxima vez que estés sentada sola en este gran lugar vacío sin nada más que tu carrera como compañía. Había esperado que sus palabras me dolieran, pero sorprendentemente solo fortalecieron mi determinación. Prefiero estar sola que rodeada de gente que no me respeta, respondí. Ahora, por favor, termina de cargar tu coche. Tu hora casi ha terminado. Mientras se retiraban los últimos artículos, Vanessa se me acercó, con los ojos rojos de llorar. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo, su voz quebrándose. ¿Somos hermanas, Kendall? ¿No significa nada para ti? Significa todo para mí, respondí honestamente. Por eso duele tanto. Nunca te trataría de la manera en que has permitido que Greg me trate. No lo decía en serio, dijo débilmente. Solo se pone a la defensiva a veces. Y tú se lo permites, señalé. Has elegido su defensa por encima de mi dignidad cada vez, Vanessa. Ese es el verdadero problema aquí. No tuvo respuesta para eso, solo más lágrimas mientras se daba la vuelta para unirse a su marido en su coche. Finalmente, después de 90 minutos de tensa actividad, el último vehículo se alejó de mi casa de la playa. Marcus colocó a uno de sus profesionales de seguridad en la parte delantera de la propiedad y a otro en el punto de acceso a la playa, asegurando que no hubiera regresos no autorizados durante la noche. Mantendremos el perímetro hasta mañana por la mañana, me aseguró. Para entonces, podemos cambiar las cerraduras si lo desea. Asentí, de repente agotada mientras la adrenalina comenzaba a desaparecer. Gracias a todos, dije al pequeño equipo que me había ayudado a reclamar mi hogar.
Sé que esto puede parecer una reacción exagerada para algunos, pero... El oficial Daniels negó con la cabeza. Señorita Bennett, he estado en la aplicación de la ley durante 20 años. Las personas que no respetan los límites rara vez comienzan a respetarlos sin una intervención firme. Hizo lo correcto. Después de que se fueran, quedando solo el personal de seguridad discretamente fuera, me quedé en medio de mi sala de estar inspeccionando las secuelas. La casa estaba técnicamente vacía de intrusos ahora, pero su presencia persistía en el desorden que habían dejado, en el leve olor a colonia desconocida, en la reorganización de mi espacio cuidadosamente curado. Pero debajo del desorden y la interrupción, todavía estaba mi santuario. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. Espero que estés feliz ahora que nos has humillado frente a toda la familia de Greg. No respondí. Habría tiempo para las palabras más tarde, cuando la crudeza de esta noche se hubiera desvanecido. Por ahora, comencé el proceso de reclamar mi espacio, una habitación a la vez. La noche después de que Greg y su familia se fueran fue extrañamente pacífica, a pesar del caos que habían dejado atrás. Dormí en la habitación de invitados, no dispuesta a usar mi propia cama hasta que se hubieran cambiado las sábanas y la habitación estuviera completamente limpia. Por la mañana, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando partículas de polvo y restos dispersos de los invitados no deseados. Tazas vacías, calcetines olvidados, el juguete de un niño dejado debajo del sofá. Pequeñas marcas de una invasión que había sido detenida, pero no sin consecuencias. Hice café y lo llevé a la terraza, observando las olas mientras catalogaba mentalmente todo lo que había que hacer. Mi teléfono había estado en silencio desde el mensaje de texto de Vanessa la noche anterior, aunque esperaba llamadas furiosas de Greg o su familia. En cambio, no hubo nada, lo que se sintió más ominoso que una hostilidad abierta. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó un servicio de limpieza local que había usado antes. 3 mujeres que chasquearon la lengua con simpatía al ver el estado de la casa. ¿Visitas familiares?, preguntó la mayor con ojos conocedores. Algo así, respondí, sin querer dar más detalles. La familia puede ser los peores huéspedes, asintió sabiamente. Sin respeto porque creen que la sangre les da privilegios especiales. Las dejé con su trabajo y conduje al pueblo para llamar a un cerrajero. Para el mediodía, se habían cortado nuevas llaves, cambiado las cerraduras y restablecido los códigos de seguridad. También me detuve en una ferretería para comprar una cámara de timbre inteligente que me alertaría de cualquier visitante, estuviera o no en la residencia. Cuando regresé, la casa comenzaba a parecerse de nuevo a mi santuario. Suelos limpios, superficies desinfectadas, pertenencias devueltas a sus lugares correctos. Los problemas más grandes necesitarían atención profesional. Hice llamadas para programar reparaciones de los muebles dañados y para reemplazar la alfombra manchada. Mientras completaba mi lista de reparaciones necesarias, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Te has ganado un enemigo que no puedes permitirte. Duerme bien sabiendo eso. No necesité adivinar de quién era. Las amenazas de Greg se estaban volviendo más directas, pero también más desesperadas. Guardé el mensaje sin responder, añadiéndolo a mi creciente archivo de documentación. Justo cuando el equipo de limpieza terminaba, un coche entró en el camino de entrada. A través de la nueva cámara del timbre, vi a Vanessa salir sola. Parecía cansada, su cabello usualmente perfectamente peinado recogido en una coleta desordenada, sus ojos ocultos detrás de grandes gafas de sol a pesar del día nublado. Dudé antes de abrir la puerta, preparándome para cualquier confrontación que estuviera a punto de ocurrir. Cuando finalmente lo hice, Vanessa estaba en el porche, pareciendo más pequeña, de alguna manera menos segura de sí misma que la mujer que se había quedado de brazos cruzados mientras su marido me insultaba. ¿Puedo pasar?, preguntó con su voz. Me hice a un lado sin decir palabra, dejándola entrar. El equipo de limpieza se estaba yendo, intercambiando miradas curiosas al pasar junto a Vanessa. Permanecimos en un silencio incómodo por un momento antes de que yo hablara. ¿Dónde está Greg? En un hotel en el pueblo de al lado, respondió, con su familia. Le dije que necesitaba hablar contigo a solas. Y él lo permitió, no pude evitar el sarcasmo en mi voz. Vanessa hizo una mueca. ¿Justo? Me lo merezco. Se movió hacia la sala de estar y se sentó en el borde del sofá, posada como alguien que no está seguro de su bienvenida.
Yo permanecí de pie, manteniendo la ventaja psicológica de la altura. ¿Por qué estás aquí, Vanessa?, pregunté directamente. Se quitó las gafas de sol, revelando ojos enrojecidos. Para disculparme, para empezar, aunque sé que eso no es suficiente. No, no lo es, estuve de acuerdo, pero es un comienzo. Vanessa respiró hondo. Anoche, después de que nos fuéramos, Greg no estaba bien. No paraba de despotricar sobre ti, diciendo cosas terribles. Toda su familia se unió, llamándote nombres, planeando formas de vengarse de ti. Hizo una pausa, retorciendo nerviosamente su anillo de bodas. Y yo simplemente me senté allí, dejando que sucediera como siempre hago, hasta que su hermano dijo algo tan vil sobre ti que no pude quedarme callada más. ¿Qué pasó? Te defendí, dijo simplemente. Les dije que estaban equivocados sobre ti, que tenías todo el derecho a estar enojada, que habíamos invadido tu espacio sin permiso. Su voz se quebró ligeramente. Y se volvió contra mí tan rápido, me llamó desagradecida, desleal, dijo que tenía que elegir entre tú y él, allí mismo, delante de todos. Sentí una oleada conflictiva de vindicación y preocupación. ¿Qué hiciste? Me fui, susurró. Tomé un Uber a un hotel diferente. Pasé la noche sola, pensando en todo. En cuanto ha cambiado nuestra relación desde que conocí a Greg. En todas las cosas que he dejado pasar, todas las veces que he elegido su comodidad por encima de tus sentimientos. Me miró, con lágrimas en los ojos, en todas las formas en que me has apoyado y que he dado por sentadas. Me senté frente a ella, manteniendo una distancia emocional a pesar de sus lágrimas. No debería haber sido necesario lo de anoche para que vieras eso, Vanessa. Lo sé. Ella asintió. Creo que una parte de mí siempre ha sabido lo que Greg estaba haciendo, como me estaba aislando de ti. Pero era más fácil seguirle la corriente que enfrentarlo. ¿Por qué?, pregunté, queriendo entender de verdad. Después de todo lo que hemos pasado juntas, ¿cómo pudiste dejar que me tratara de esa manera? Vanessa se secó las lágrimas. Porque tenía miedo, admitió. No solo de la ira de Greg, aunque eso es parte de ello. Tenía miedo de reconocer que había cometido un error al casarme con él, que la vida que he estado fingiendo que es perfecta es en realidad controladora y aislante. Su honestidad me tomó por sorpresa. Había esperado excusas, evasivas, quizás incluso más acusaciones. Esta vulnerabilidad era algo que no había visto en Vanessa en años. Greg no es quien yo pensaba que era cuando nos casamos, continuó. O quizás lo es, y yo simplemente no quería verlo. Parecía tan seguro, tan en control. Después de años de luchar en la escuela y tratar de construir una carrera, fue más fácil dejar que alguien más tomara las riendas por un tiempo. Tomar las riendas es una cosa, dije. Controlarte, ponerte en contra de tu familia, eso es algo completamente diferente. Ella asintió lentamente. Lo sé ahora, o estoy empezando a saberlo. Anoche fue como una llamada de atención. Verlo enfurecerse por ti, ver cómo su familia se unía, como todos asumieron que yo automáticamente tomaría su lado, se estremeció. De repente me vi a través de tus ojos, y no reconocí a la persona en la que me he convertido. Quería consolarla, volver a caer en el papel de hermana mayor protectora que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. Pero se habían cruzado límites que no podían olvidarse fácilmente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Vuelves con Greg, te disculpas por enfrentarte a él y todo vuelve a la normalidad hasta la próxima vez. No, dijo con una firmeza sorprendente. Ya he llamado a un agente inmobiliario en Chicago. Voy a ver apartamentos mañana cuando volvamos. Necesito espacio de Greg para resolver las cosas. No te lo pondrá fácil, advertí. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Miró alrededor de la sala de estar, ahora restaurada a su orden anterior. No espero que me perdones de inmediato, Kendall. Lo que permití que sucediera aquí fue imperdonable. No fue solo lo que pasó aquí, dije en voz baja. Han sido años de pequeñas traiciones, Vanessa. Años de verte convertirte en alguien que se quedaría de brazos cruzados mientras su marido llamaba a su hermana parásito. Ella se estremeció ante el recordatorio. Lo sé, y no estoy pidiendo un perdón instantáneo. Estoy pidiendo una oportunidad para reconstruir la confianza,
para volver a ser hermanas, en tus términos. Mientras hablábamos, me moví por la sala de estar, enderezando cosas que el equipo de limpieza había pasado por alto. Detrás de uno de los cojines del sofá, encontré un trozo de papel doblado. Al abrirlo, revelé lo que parecían ser documentos financieros. Al escanearlos rápidamente, me di cuenta de que eran extractos bancarios de las cuentas comerciales de Greg, que mostraban importantes sobregiros y solicitudes de préstamos rechazadas. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrando los papeles a Vanessa. Parecía confundida, luego su expresión se aclaró. Oh, eso explica mucho. En realidad, Greg ha estado muy reservado sobre el negocio últimamente, diciendo que todo está bien, pero actuando estresado. Si tiene problemas de dinero, eso explicaría por qué estaba tan ansioso por usar mi casa gratis, por qué reaccionó tan fuertemente cuando aparecí, terminé por ella. ¿Y por qué me ha estado preguntando sobre tus finanzas recientemente?, añadió Vanessa en voz baja. ¿Mis finanzas? ¿Por qué le importaría mi dinero? Vanessa parecía incómoda. Ha estado sugiriendo que, como eres soltera y sin hijos, deberías ayudarnos más económicamente. Dijo que era justo ya que yo renuncié a mi potencial profesional para apoyar su negocio. La audacia era impresionante. ¿Así que planeaba qué? Presionarme para financiar su negocio en quiebra. Creo que sí, admitió Vanessa. Seguía hablando de la responsabilidad familiar, de cómo los hermanos deberían apoyarse mutuamente. No me di cuenta hasta ahora de lo manipulador que era. Sostuve los extractos bancarios. Estos podrían ser útiles si las cosas se ponen feas con Greg. Una ventaja legal. Vanessa asintió lentamente. Quédatelos. Tengo la sensación de que voy a necesitar toda la ventaja que pueda conseguir. A medida que avanzaba la tarde, nuestra conversación pasó de la crisis inmediata a problemas más profundos, como nos habíamos distanciado, las formas sutiles en que Greg se había interpuesto entre nosotras, las deudas financieras y emocionales que quedaban sin resolver. No lo resolvimos todo, ni reparamos por completo el daño a nuestra relación. Pero establecimos una nueva base, una basada en la comunicación honesta y límites más claros. Cuando Vanessa finalmente se fue para regresar a su hotel, no al de Greg, sino a su propia habitación, sentí una esperanza cautelosa. No de que todo se arreglaría mágicamente, sino de que al menos ambas estábamos enfrentando la realidad ahora, sin seguir fingiendo que lo que había sucedido era normal o aceptable. Esa noche, sola en mi espacio recuperado, dormí en mi propia cama con sábanas limpias y una nueva sensación de fortaleza. La casa se sentía diferente de alguna manera. Seguía siendo mi santuario, pero ahora también era el lugar donde finalmente me había defendido, donde había trazado una línea que no podía cruzarse sin consecuencias. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Vanessa. Gracias por hoy, por escuchar, por no excluirme por completo, aunque tenías todo el derecho a hacerlo. Voy a mejorar. ¿Lo prometo? Respondí con una simple respuesta. Un día a la vez. Lo resolveremos. No era perdón. Aún no. Pero era un comienzo. Una semana después de la confrontación en mi casa de la playa, regresé a Chicago, a mi vida cotidiana que de alguna manera se sentía diferente a pesar de parecer exactamente la misma. Mi apartamento, mi trabajo, mis rutinas, todo continuó como antes. Pero me movía a través de ellos con una nueva conciencia de mis propios límites y el coraje para hacerlos cumplir. La casa de la playa había sido completamente restaurada, las reparaciones completadas, los daños documentados para una posible acción legal si fuera necesario. El sistema de seguridad había sido mejorado, y ahora había pautas claras y escritas para cualquier futuro huésped enmarcadas cerca de la entrada. No más suposiciones, no más líneas borrosas entre la generosidad y la explotación. En mi primer día de vuelta al trabajo, mi asistente me entregó un sobre grande que había sido entregado. Dentro había un cheque de Vanessa, un reembolso parcial del dinero que había pedido prestado a lo largo de los años, junto con una nota escrita a mano. Esto es solo el comienzo para arreglar las cosas. Me he mudado a un pequeño apartamento en Wicker Park. Greg no sabe dónde. Nos estamos tomando un descanso según él, pero ya he contactado a un abogado de divorcio. Es extraño lo claro que puedo ver todo ahora que me he alejado de la niebla que él creó a mi alrededor. Sé que el dinero no puede arreglar lo que pasó, pero quería que supieras que voy en serio con cambiar las cosas.
Con cariño, V. El cheque era sustancial, aunque ni de lejos la cantidad total que me debía financieramente, y mucho menos emocionalmente. Aún así, representaba algo significativo, responsabilidad. Quizás por primera vez en nuestra relación adulta, Vanessa estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones sin excusas ni evasivas. Mi teléfono había estado misericordiosamente libre de contacto directo de Greg, aunque había recibido otros 2 mensajes de texto anónimos amenazantes que documenté y envié a Parker. Mi abogado me aconsejó solicitar una orden de alejamiento, pero decidí esperar para ver si Greg escalaría o si la separación de Vanessa redirigiría su ira hacia otro lado. 3 días después de regresar a Chicago, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Hola, Kendall. Soy Mary, la madre de Greg. Casi colgué de inmediato, pero la curiosidad me mantuvo en la línea. ¿Qué puedo hacer por ti, Mary? Su tono era rígido, formal, nada que ver con la mujer prepotente que había ocupado mi dormitorio sin permiso. Llamo para disculparme por mi comportamiento en tu casa de la playa. Fue inapropiado e irrespetuoso. Las palabras parecían forzadas, ensayadas. Te pidió Vanessa que me llamaras. Una pausa. No, en realidad fue mi marido. Después de que regresamos a casa, señaló que nunca toleraríamos tal comportamiento en nuestra propia casa y que habíamos permitido que Greg nos convenciera de que se aplicaban reglas diferentes a ti porque eres soltera. Otra pausa. No estuvo bien, y lo siento. La disculpa fue inesperada e imperfecta, pero parecía lo suficientemente genuina como para reconocerla. Gracias por llamar, Mary. Agradezco la disculpa. ¿Volverás a hablar con Vanessa?, preguntó, su voz vacilante. Estamos trabajando en reconstruir nuestra relación, respondí con cuidado. Bien, eso es bueno, sonó aliviada. Greg no está tomando bien su separación. Está diciendo algunas cosas preocupantes. Si hablas con Vanessa, quizás sugiérele que tenga cuidado al encontrarse con él a solas. La advertencia me dio un escalofrío. ¿Ha hecho amenazas específicas? Nada específico. No. Solo comentarios sobre hacerla entrar en razón y recordarle dónde debería estar su lealtad. Probablemente no sea nada, pero... Le transmitiré la preocupación, prometí. Y Mary, gracias por la llamada. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a Vanessa de inmediato para transmitirle la advertencia. Respondió que ya estaba siendo cautelosa, solo se reunía con Greg en lugares públicos y había cambiado todas sus contraseñas y cuentas. Las semanas siguientes trajeron una curación y claridad graduales. Comencé a ver a una terapeuta para trabajar las complejas emociones que rodean la obligación familiar y los límites. La doctora Lawson, una mujer tranquila y perspicaz de unos 50 años, me ayudó a entender que mi patrón de toda la vida de poner a Vanessa primero había creado expectativas poco saludables en ambos lados. Te convertiste en la cuidadora de la familia a una edad muy temprana, observó durante una sesión. Ese papel moldeó tu identidad. Ahora tienes que redefinir quién eres fuera de ese papel, y eso es un desafío. No me arrepiento de haber ayudado a Vanessa, insistí. Me necesitaba. Por supuesto que no te arrepientes, pero ayudar a alguien no significa borrar tus propias necesidades. Las relaciones saludables tienen equilibrio, reciprocidad. Lo que sucedió en la casa de la playa fue un punto de quiebre porque representó años de desequilibrio llegando a un punto crítico. Sus palabras resonaron en mí, ayudándome a ver que establecer límites no era egoísta. Era necesario para tener relaciones más saludables en el futuro. Vanessa estaba haciendo su propio trabajo terapéutico. Comenzamos a reunirnos para tomar un café una vez por semana, reconstruyendo cuidadosamente nuestra conexión en nuevos términos. Compartió detalles sobre su matrimonio que me había ocultado, sobre los comportamientos controladores de Greg, su manipulación financiera, sus esfuerzos sistemáticos por aislarla de amigos y familiares. Seguía pensando que mejoraría una vez que su negocio fuera más estable, una vez que lleváramos más tiempo casados, explicó durante una de nuestras reuniones. Le ponía excusas porque no podía enfrentar que había elegido a alguien tan diferente de quien yo pensaba que era. El proceso de divorcio comenzó, desordenado y contencioso como se esperaba. Greg luchó en cada paso, alternando entre amenazas de guerra legal y súplicas de reconciliación. Cuando descubrió que Vanessa me había devuelto parte de su deuda,
estalló, acusándola de robar del matrimonio para apaciguar a su hermana. A través de todo esto, mantuve límites claros. Apoyé a Vanessa emocionalmente, pero me negué a ser arrastrada directamente a su conflicto. Rechacé los múltiples intentos de Greg de contactarme, reenviando todas las comunicaciones a Parker para su revisión legal. Protegí mi paz con la misma determinación que había usado para reclamar mi casa de la playa. El trabajo se convirtió en un enfoque bienvenido durante este tiempo tumultuoso. La claridad que había ganado sobre los límites personales se tradujo en más confianza profesionalmente. Me encontré hablando más en las reuniones, tomando crédito por mis ideas en lugar de dejar que otros se las apropiaran, e incluso negociando un ascenso significativo que antes podría haber dudado en buscar. Pareces diferente últimamente, comentó mi jefe después de que presenté con éxito una campaña desafiante a nuestro cliente más exigente. Más asertiva. He aprendido algunas lecciones importantes sobre defenderme, respondí con una pequeña sonrisa. 6 meses después de la confrontación en la casa de la playa, Vanessa y yo planeamos un fin de semana allí juntas, una recuperación simbólica de nuestra relación en el espacio donde se había fracturado. La casa se había convertido en un lugar diferente para mí ahora, no solo un santuario, sino un recordatorio de mi propia fuerza. Llegamos un viernes por la tarde, el aire de principios de otoño fresco y prometedor. Vanessa dudó antes de entrar, sus ojos inquisitivos. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Estar aquí conmigo no te traerá malos recuerdos. Abrí la puerta y le hice un gesto para que entrara. Se trata de crear nuevos recuerdos ahora, mejores. Ese fin de semana, hablamos más abiertamente que en años, sobre nuestra infancia, sobre los patrones en los que cada una había caído, sobre nuestras esperanzas para el futuro. El divorcio de Vanessa estaba a punto de completarse y estaba redescubriendo sus propias ambiciones profesionales, entrevistándose para puestos de marketing que utilizarían su título. El sábado por la noche, sentadas en la terraza viendo las olas bajo un manto de estrellas, Vanessa se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. No creo que nunca te haya agradecido adecuadamente, dijo en voz baja, por todo lo que sacrificaste por mí cuando éramos niñas. Y ciertamente nunca me disculpé adecuadamente por darlo todo por sentado. Lo estás haciendo ahora, respondí. Tanto los agradecimientos como la disculpa. Y ahora estoy escuchando de una manera que quizás no podría haberlo hecho antes. ¿Qué quieres decir? Consideré mis palabras cuidadosamente. Creo que necesitaba que siguieras necesitándome. Fue parte de mi identidad durante mucho tiempo, ser tu protectora. Cuando te casaste con Greg y te alejaste, no supe cómo redefinir nuestra relación, así que seguí intentando ayudar. Seguí excediéndome, esperando que lo vieras y lo apreciaras. En lugar de simplemente decirme lo que necesitabas, terminó ella. Exactamente. Ambas contribuimos al desequilibrio de diferentes maneras. Ella asintió pensativamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Hacia adelante, dije simplemente. Con honestidad y respeto, con límites que hagan nuestra relación más saludable, no más débil. La comprensión que se había estado formando durante los últimos meses cristalizó en ese momento. El amor no se trataba de dar sin fin sin reciprocidad. No se trataba de borrar tus propias necesidades para satisfacer las de los demás. El verdadero amor, ya sea familiar o romántico, requería respeto mutuo, límites claros y el coraje para hacerlos cumplir cuando fuera necesario. La casa de la playa, una vez invadida y casi arrebatada, se había convertido en un símbolo de esta nueva comprensión. Representaba no solo el éxito material, sino la fuerza emocional para proteger lo que era mío sin dejar de ser generosa en mis propios términos. Mientras Vanessa y yo nos sentábamos en un cómodo silencio, viendo la luz de la luna danzar sobre las olas, sentí una profunda sensación de paz. No porque todo fuera perfecto o porque todas las heridas hubieran sanado, sino porque finalmente había aprendido que establecer límites no era egoísta. Era un acto de autorrespeto que, en última instancia, abría espacio para conexiones más auténticas con los demás. El viaje no había sido fácil, y sin duda habría desafíos por delante. Greg seguía siendo un adversario amargado. El proceso de divorcio continuaba siendo difícil, y Vanessa y yo todavía estábamos navegando por nuestra nueva dinámica de relación. Pero la base había cambiado a algo más fuerte, algo construido sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia o la obligación. Al final,
La lección más importante no fue sobre los derechos de propiedad o la lealtad familiar. Fue sobre el poder silencioso de conocer tu valor y exigir que los demás lo honren. Se trataba de entender que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por los demás es trazar una línea y decir, hasta aquí y no más. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que dieron por sentada tu generosidad? Comenta abajo con tu experiencia. Y si esta historia te ha llegado, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que defenderte no es egoísta. Es esencial. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, la verdadera familia apoya tus límites en lugar de cruzarlos.